Bien, buenas noches, más estudiantes. Bienvenidos a su curso de análisis y diseño de sistemas. La noche de hoy vamos a estar viendo el último punto que teníamos con respecto al tema de diseño. Vamos a estar viendo lo que son los modelos de prototipo y diseño de formularios y pantallas. Este tema del diseño es muy importante precisamente para darle ese modelo a seguir y para completar las especificaciones de requerimiento, colocarlo con una imagen y con un prototipo bien diseñado para que los desarrolladores tengan una idea muy clara de lo que se necesita, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es el modelo de prototipo y ese va a ser el tema de hoy. Luego vamos a tener un pequeño momento para ver las personas que deben algún tipo de actividad y cuándo pueden hacer el pago o la reposición de esas actividades. Ellos les voy a indicar un horario a lo que me deben alguna actividad. Y la finalización de la hora, la última parte de la clase, vamos a estar viendo las consultas y dudas que ustedes tengan sobre su proyecto final, los adelantos, si alguno ya ha adelantado y quiere consultar algo o quiere verificar cómo va. Vamos a tomarnos un tiempo entonces para todo lo que es el proyecto final, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta y alguna revisión de caso o revisión de sus avances si es necesario. Bien, iniciemos. Bien, iniciamos con los modelos de prototipo. Cuando se desarrolla un programa o aplicación es habitual recurrir a un modelo de prototipo para poder presentar una versión previa funcional que sirva como presentación o muestra del proyecto. Un modelo de prototipo o modelo de desarrollo evolutivo, como también se le conoce, utilizado principalmente en el desarrollo de software para ofrecer al usuario una visión previa de cómo será el programa o sistema. Se le dice que el desarrollo evolutivo al modelo de prototipo porque evoluciona hasta convertirse en un producto final. Fíjense aquí lo importante es que efectivamente este tipo de modelos, ya cuando uno está haciendo requerimientos o un análisis de una modificación a un sistema o de un nuevo sistema que se vaya a implementar. Entonces, los prototipos ofrecen al usuario una visión previa de cómo será el programa. De esta manera, uno se va a poder colocar detalles en ese prototipo que quizá dentro de la especificación del mismo requerimiento no se entiende de manera clara. Una de las ventajas que tiene utilizar prototipos es el manejo de las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el cliente solicita hacer modificaciones a su sistema o instalar un nuevo sistema, tiene una expectativa con respecto a ese sistema o a esas pantallas o a esos reportes, a todo lo que está pidiendo, normalmente es una expectativa muy alta. El analista que hace la revisión de la documentación o la revisión de lo que se quiere, hace las entrevistas, las preguntas, los cuestionarios, eh, empieza a recabar información y va llegando a una idea bastante buena de lo que en realidad se está necesitando. Ahora, la expectativa del cliente quizás no es la misma expectativa que tiene el analista que está haciendo el modelo o está haciendo el análisis y la especificación o el detalle de requerimiento. El prototipo es la mejor manera de emparejar esas expectativas. O sea, traer las expectativas del cliente y bajarlas a la realidad o subir las expectativas del analista a una expectativa donde la tiene el cliente, si es que se puede hacer. Entonces, el prototipo es una de las principales ventajas que tiene. Las expectativas del cliente se cotejan o se nivelan con la expectativa del analista. Y esa expectativa del analista se lo debe hacer llegar también por medio del prototipo y de la especificación de requerimiento a los desarrolladores y a todo su equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de las expectativas? Precisamente porque viendo una pantalla, aunque sea un papel, un prototipo en papel,
El cliente entonces dice, bueno, no era lo que me esperaba, pero me funciona. Entonces, ya al decir no era lo que me esperaba, entonces sus expectativas bajan, o puede ser al revés, sus expectativas están muy, muy bajas porque de una persona que quizás le haya ido mal en algunas otras implementaciones, y uno le presenta un prototipo muy visualmente atractivo, que tiene muchas funcionalidades, más de las que él esperaba, y entonces su expectativa se llena un poco más. Que eso sería el mejor de los casos. Esa es una de las ventajas grandes que tienen entonces los prototipos. Alinean las expectativas del cliente y del analista. Bien. Se le dice al modelo de prototipos también un desarrollo evolutivo, porque evidentemente estos modelos que uno va preparando sufren evoluciones hasta llegar precisamente a ser un producto final. Bien, vamos a verlo a detalle más adelante. ¿Qué característica tiene un modelo de prototipo? Principalmente entre las características y ventajas es el tiempo. El prototipo se desarrolla en menos tiempo para poder ser probado y testeado. En ese tiempo precisamente que se desarrolla el prototipo, que es relativamente rápido, se le presenta al cliente o al usuario que está revisando la documentación de los requerimientos, y él entonces va a revisarlo, ¿sí? Esos prototipos siempre se le dan al cliente o al usuario para revisar, para que ellos o nos corrijan o nos den sus comentarios con respecto al prototipo. Si hay ajustes que hacerle al prototipo, porque obviamente es una versión inicial, uno va a ir avanzando con el tiempo a, a, a mejorarlo. En esa versión inicial el cliente lo ve, hace anotaciones, y uno puede llegar y entonces modificar el prototipo, cambiándole, digamos, algunos botones, agregándole algunas funciones, colocándole algunas listas desplegables de más o de menos, y así entonces va tomando una forma que es lo que más sugiere el usuario, que es el que va a utilizar el sistema al final. ¿Sí? Uno puede tener una somera idea de para qué va a funcionar, pero el usuario que lo va a usar por siempre, él es el que seguramente va a pedir todas sus necesidades, lo va a tratar de plasmar en esos prototipos, si es que verdaderamente está interesado, ¿no? Un buen usuario debería estar interesado porque él sabe que lo va a ayudar en el futuro. Entonces, todas las modificaciones que se hagan al prototipo le van a consumir tiempo definitivamente de realizar las modificaciones a ese modelo. Sin embargo, eso significa que ya no se va a invertir ese tiempo en modificar las pantallas cuando ya estén hechas, la pantalla real ya con la funcionalidad del sistema, porque ya todos los ajustes se hicieron en el prototipo. Imagine que no hagamos el prototipo y se vaya directamente hasta el desarrollo. Entonces, el usuario, ¿cuándo va a ver algo? ¿Cuándo empieza a modificar? Cuando ya tenga la pantalla en el sistema. Y ahí ya tiene toda la programación por atrás. Entonces, botar parte de la programación o echarla a un lado para poner otras cosas que nos están solicitando es mucho más caro y demora mucho más tiempo. Así que, con respecto al tiempo, es mejor usar prototipos. Otra característica es mejorar los costos, ¿sí? La inversión de un modelo de prototipo es ajustado, lo que requiere del uso máximo óptimo de los recursos, ¿sí? Definitivamente que modificar un prototipo, estar revisándolo y ajustándolo hasta que esté bien, es mucho menos costoso que actualizar la pantalla, tal como les comenté. Ahora, seguramente habrá algunos project manager que les guste o que no se vean con este modelo de prototipo, sino que son de la vieja escuela y dicen, no, listo, yo veo el requerimiento y vamos a desarrollarlo una vez. No voy a perder tiempo en hacer prototipos. Bien, pero entonces lo que él piensa que está invirtiendo tiempo y costo en no hacer los prototipos, le va a costar después, si es que esa pantalla que va a entregar, ese reporte que va a entregar, no está del todo bien, que es lo más seguro que es así, el usuario va a querer cambiarlo, ¿sí? Y ahí entonces viene la disputa entre los desarrolladores, el analista y el cliente, porque no está tal cual lo estaba pidiendo, ¿sí? Entonces,
ese riesgo, que es mucho, cuesta dinero. Entonces, algunos administradores de proyectos quizás todavía no lo ven de esa manera y lo ven como un tema más caro y con más tiempo utilizar los prototipos, pero no lo es. Es menos costoso y es menos tiempo usar prototipos. Bien, otra característica es que normalmente son concisos, ¿sí? El prototipo debe incluir los requerimientos y características básicas de la aplicación para poder evaluar su funcionalidad y su utilidad, ¿sí? Entonces, el prototipo debe estar ajustado a requerimiento, ¿sí? Requerimiento, como se acuerdan semanas atrás, era básicamente las solicitudes o esas peticiones que hacían los usuarios o el cliente con respecto a mejorar alguna funcionalidad de su sistema o mejorar el sistema actual o cambiarlo. Entonces, todo lo que necesiten ellos para que este nuevo sistema esté como ellos lo necesitan, esos son requerimientos. Entonces, esos requerimientos se van a tener un proceso, como vimos anteriormente, y hay una sección que se llama especificación, donde se documenta todas las actividades que hay que hacer para que ese requerimiento quede hecho. Bien, todas esas actividades listadas dentro del requerimiento deben de plasmarse en el prototipo, ¿sí? Deben de estar de acuerdo, por eso se habla de conciso, debe ser conciso con respecto, o consistente con respecto al requerimiento. No puedo describir en palabras todas las actividades que voy a hacer en el requerimiento y el prototipo no tiene nada que ver con lo que estoy describiendo. No, por supuesto que tiene que ir de la mano. Todo la especificación y el detalle de la especificación tiene que ir de la mano con el prototipo, por lo cual se dice que debe ser conciso o coherente. Bien, evolutivo, el prototipo evoluciona gracias a la interacción con los usuarios. Por supuesto, cuando ustedes hacen su primer prototipo, digamos va a ser el prototipo versión 0 o versión inicial, V0 o versión inicial. Bien, entonces ustedes le entregan ese prototipo, el usuario va a decir, espérate, ¿y dónde vamos a poner la opción para ir a ver los detalles de la facturación? Entonces te quedas, bueno, no, eso no lo tenía en mente. Ok, listo, hay que colocarlo y entonces ya será otra versión del prototipo y será entonces versión 1. O sea, uno hace la modificación rápidamente en el prototipo, le pone un botón, ese botón dice que va a otra función, le especializa la función, si es que va a hacer otra pantalla, hace la otra pantalla, e indica cómo va a ser la búsqueda de las facturaciones en ese botón. Entonces, esa sería la versión 1. Y es el usuario entonces ve eso y verifica y dice, bueno, le hace falta aquí entonces una lista desplegable de los sucursales. Entonces se modifica y se va a la versión 2. Por supuesto que esto tiene que tener un fin, ¿no? La idea es que el usuario revise y que dé la mayoría de los comentarios de una vez y que uno pueda hacer la modificación final y queda el prototipo 1 o 2. La revisión debería ser 1, 2, 3, no más, porque si hay más de 3 revisiones, eso significa que el usuario no está seguro de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si no, desde la primera revisión me hubiera dado todos los comentarios. ¿Por qué me dices unos comentarios ahora y después otros comentarios para hacer otra versión y otro para hacer otra versión? No debería pasar de la versión 3. Sí, pero hay usuarios y usuarios y efectivamente hay algunos que no saben cómo trabajar de manera correcta. El analista también tiene que estar pendiente de que todo eso quede claro. Cada cambio que se hace al prototipo, se invierte dinero, se invierte recursos. Entonces, traten de que en esa primera reunión el usuario le dé todos los comentarios que tienen que hacerse, todos los cambios que tienen que hacerse al prototipo y que no esté dándole por parte, ¿no? Por parte. Entonces, pero igual, entonces eso es un proceso de evolución. Efectivamente, el prototipo inicial no llega a ser casi nunca el prototipo final. Sufre algunos cambios, ojalá 1 o 2 cambios nada más. Por eso debe ser evolutivo. Y funcional, en la medida de lo posible, se pueden hacer prototipos que ya sean funcionales. Eso se da mucho ahora que se están haciendo o que estamos haciendo las aplicaciones en web, que la mayoría de las aplicaciones ya cuando un cliente nos dice, obviamente uno trata de hacerlas en web porque eso es la nueva tendencia, eso es más portable, tiene múltiples beneficios, no hay que hacer un proceso de instalación, simplemente
un proceso de publicación y todo el que tenga un browser puede ver el sistema. Entonces, es lo que está ahora, ¿no? Adicional de, obviamente, de las apps, que es otra cosa. Pero ahora con las aplicaciones web, se tiende mucho a que los prototipos sean una maquetación en el HTML y el CSS de la futura aplicación. O sea, se hace la maquetación. En vez de hacer un prototipo dibujado completamente, podríamos hacer un HTML muy rápido con algunas, digamos, JSON o listas desplegables pegadas allí, y de esa manera ese prototipo se vuelve funcional. Eso significa de que la persona puede inclusive navegar dentro de ese prototipo y decir, despliega una pantalla, o sea, se vuelve más real. No solamente un objeto dibujado, sino que ya puedes seleccionar, puedes darle a la siguiente pantalla y desplegar. Obviamente todavía no tiene toda la programación por atrás, solamente la parte front, la parte visual, la HTML. Pero es bueno porque de esa manera armas el prototipo y al mismo tiempo ese prototipo te va a funcionar para que sea la pantalla final. O sea que ya no estás invirtiendo en solo dibujar y después diseñar en un programa, sino que ya estás prototipando y a la vez diseñando. Eso entonces vuelve a algunos prototipos funcionales. Bien, entonces esas son las características del modelo de prototipo que son características y a la vez sus ventajas. ¿Sí? Las ventajas principalmente como les indiqué, es esa expectativa que va a tener el cliente y que ustedes como analistas van a cotejar con ellos cuando se vea un prototipo. No veo otra manera de hacer mejor ese trabajo de igualar las expectativas. Cuando el cliente ve un prototipo, ahí empiezan entonces a, a llevar algo a lo más real posible de ese requerimiento. Bien. Vamos a lo que es el diseño de formularios y pantallas, pero antes, ¿alguna pregunta con el tema de los prototipos, las ventajas y las características de los prototipos? ¿Preguntas? Bien, seguimos. Diseño de formularios y pantallas web. Normalmente en los formularios web y las pantallas, ya sea también aplicaciones Windows, tienen algunos análisis o lineamientos que ya se han establecido con respecto al tema del diseño. Ya se han hecho varios estudios de cómo es la manera en que el usuario o los usuarios reseccionan las pantallas o reseccionan algunos formularios que uno les deba hacer. Entonces, hay unas pantallas que no son tan agradables, el usuario se siente completamente frustrado cuando tiene que entrar a esa pantalla. Imagínense que una pantalla que ese usuario está adquiriendo un sistema nuevo y si la pantalla es no solo obsoleta, sino difícil de manejar, difícil de navegar, esa pantalla va a estar con ese usuario seguramente años, porque van a trabajar años con ese sistema, mínimo 5 años, la vida de un sistema, dependiendo de la organización, pero por ahí anda. Entonces, si ellos van a estar 5 años o por años viendo esa pantalla, deberían sentirse a gusto con ella. Y ya se han hecho muchos análisis o muchos estudios con respecto a cuál es la mejor manera de que la persona se sienta agradada por los formularios y pantallas. Vamos a ver entonces esos lineamientos que se han estudiado en el tema del diseño de pantallas. Bien, uno, mantener la pantalla simple, ¿sí? Tratar de no abrumar tanto a los usuarios. Antes había un estilo hace mucho tiempo de diseñadores y programadores que querían abultar todo en una sola pantalla, querían meter todo allí, le ponían letras súper pequeñas, cientos de botones cuando no eran necesarios.
cientos de opciones que la persona nos parecía un monitor básicamente de temas específicos o más de método científico o de modelo científico. Entonces, hay que hacerlo simple, ¿sí? Para que la persona se sienta tranquila y agradada con la pantalla. Entonces, mantener la pantalla simple. 2, mantener la presentación de la pantalla consistente, ¿sí? Consistente. O sea, si las pantallas van a mostrar del lado derecho el aceptar o el cancelar y es aceptar, cancelar, entonces que todas las pantallas que vayas a mostrar tú dentro de tu sistema digan aceptar y cancelar en la misma posición o ahora que se utilizan colores con los mismos colores para que la persona se vaya acostumbrando a que ese color significa algo, a que esa posición significa algo y no que en una pantalla le vas a poner aceptar, cancelar y en la otra le vas a decir cerrar y proceder o ok, cancel. O sea, obviamente todo tiene que ser consistente. O sea, la persona tiene que adaptarse a eso y entre pantalla y pantalla deben de ser consistentes las cosas. No pueden cambiar de colores, de formas, de tamaños y, eh, y de posiciones donde están ubicando los botones principales o las opciones principales. Bien, 3, facilitar el movimiento del usuario entre pantallas y páginas de visualización, ¿sí? Todo que el usuario sea fácil de navegar, fácil de trabajar, de desplazarse de un lugar a otro, que sea sencillo. Y 4, crear una pantalla atractiva y agradable. Obviamente, uno no es diseñador, pero todo analista debe tener un poquito así como de por lo menos saber qué es lo que debe colocar y qué es lo que puede ser agradable o desagradable. Entonces, el analista no siempre hace el diseño, a veces se le coloca a un diseñador dependiendo del proyecto, pero cuando hablamos de prototipo como tal, que ya ahora no es prototipo, eh, uno sí puede hacerlo. Los prototipos sí lo puede hacer porque no, básicamente son bosquejos de lo que se va a hacer. Pero cuando ya se crea la pantalla, sí es recomendable un diseñador y mucho más si es en la parte web, un diseñador web, eh, para que todo salga de manera agradable al usuario. Bien, vamos a ver entonces el lineamiento 1, mantener la pantalla simple. 3 secciones en la pantalla normalmente se deben definir, no más de 3. Parte superior, encabezado, contiene los títulos del software, el archivo abierto, el menú desplegable, los iconos, la realización de ciertas tareas. En la sección media, el cuerpo del software, ¿sí? Se puede usar para introducir datos, se organiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las leyendas e instrucciones se deben suministrar en esta sección para ayudar al usuario a introducir los datos pertinentes en el lugar correcto. Fíjense que esta sección es importante porque ya se han hecho estudios que el cerebro está acostumbrado de cierta manera, obviamente desde niños, nosotros hemos venido leyendo libros siempre de arriba, comenzando desde la parte superior izquierda y desplazando la lectura hacia la derecha y luego hacia abajo. ¿Sí? Es como si estuviéramos leyendo un libro. Comenzamos desde la izquierda, seguimos hacia la derecha y después vamos bajando. La idea es que entonces tu pantalla, si va a tener información dentro de tu página o de tu pantalla, vaya con esa misma, con ese mismo flujo, ¿sí? La parte más importante en la parte izquierda o si tiene una secuencia de flujo de información que está solicitando o requiriendo, que vaya desde la izquierda hasta la derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Las partes más importantes arriba, las partes quizás menos importantes abajo, para que las personas se sientan entonces habituadas a que van a ir en esa manera de hacerlo, izquierda, derecha y de arriba hacia abajo. Bien, la tercera sección, comentarios e instrucciones, se puede mostrar un menú corto de comandos que recuerdan al usuario los aspectos básicos como cambiar la página, funciones, acciones, guardar un archivo o terminar de introducir los datos. Entonces, normalmente se sugieren entonces tres partes, el encabezado, el cuerpo y los comentarios e instrucciones. El cuerpo es donde va efectivamente todo lo principal de tu pantalla, ¿sí? Entonces, la idea es que se mantenga en ese orden y no
que vayas a colocar algo que no tiene tanta importancia en la parte superior y lo más importante en la parte derecha, en la parte inferior. No tendría sentido. Sería al mismo cerebro de los usuarios le resulta un poco incómodo porque no estás acostumbrado a que sea así. La idea entonces es que se vaya manejando tal cual el usuario le gusta que se manejen las cosas, así como un libro, de izquierda a derecha, de la parte superior a la parte inferior. Bien, lineamiento 2, mantener la pantalla consistente. ¿Sí? La información debe estar ajustada por lógica, también se debe agrupar de forma consistente. El nombre y la dirección van juntos. Eso quiere decir que cuando tú tienes, si es que vas a hacer un formulario y vas a solicitar datos del cliente, entonces puedes agrupar los datos generales del cliente en la parte superior, nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, los colocas en la parte superior, lo agrupas o lo mantienes en un segmento, y ya información adicional que vayas a solicitar, como información de trabajo, referencias comerciales, eso ya viene siendo como un segundo plano, uno lo puede colocar entonces en otro grupo, ¿sí? Para que también el usuario vaya viendo que hay un orden, ¿sí? De que en la parte superior entonces están las generales del usuario o del producto, dependiendo de qué sea la pantalla. Y en la parte después vas agrupando entonces los demás, la demás información, la dirección, después la parte de los pagos o la parte de otra información adicional. ¿Sí? Entonces, agruparlo por secciones de tal manera de que si es algo importante, se coloque en el primer grupo, es lo más importante, y lo demás, que ya quizá no sea obligatorio, entonces es opcional que vaya a ingresar datos allí y pueda seguir adelante si es necesario. Entonces, la persona quiere salir de eso lo más rápido posible. Hay páginas que están mal configuradas y que uno coloca alguna información y cuando le da aceptar o seguir, porque ya no quiere seguir metiendo más información, no le deja porque hay algo obligatorio y resulta que había un dato obligatorio por allá en la parte final. Entonces, no tiene sentido. Si quiero algo obligatorio, lo pongo desde el principio. Y lo pongo agrupado y le doy una marca también al usuario para que él sepa cuáles son los obligatorios. Entonces, ese es mantener una consistencia. Lineamiento 3 sería facilitar el movimiento. ¿Sí? Se dice que desde antes de que la pantalla fuera web, desde cuando eran cliente-servidor o todas las aplicaciones cliente-servidor, la idea es que la persona pueda llegar con la técnica de los 3 clics. O sea, en 3 clics debería el usuario poder estar en la pantalla que necesita. ¿Sí? Entonces, de eso hay un menú principal. Puede ver un submenú, pero que ese submenú te lleve ya directamente a la sección que necesitas o esa sección que necesita fácilmente también pueda llegar al dato que va a requerir. Entonces, sería esa técnica de los 3 clics, no más de 3. Si yo tengo que darle 4 clics para llegar a la pantalla donde quiero llegar, ya hay una mala organización. ¿Sí? Evidentemente, hay programas o hay sistemas ahora que ustedes a veces le tienen que dar a un menú, a un submenú. Ese submenú tiene una lista de opciones y esa lista de opciones tiene otra lista de opciones. Si ya llevo 4 clics y todavía no he llegado ni siquiera a seleccionar la pantalla, ya hay algo mal. Y todas esas opciones que seguramente están en esos menús, submenú y el submenú del submenú, seguramente se pueden reorganizar de una manera diferente o agrupar de una manera diferente, de tal modo de que la persona no tenga que irse tan adentro, dentro de las opciones del menú, para llegar a esa información. Hay que tener cuidado también con estas opciones ahora, que pantallas que se dan, tienen unas opciones que es siguiente, siguiente, o sea que tú tienes toda una página, la vas cargando de información, le das siguiente, viene otra página de información y, y la persona tiene que darle siguiente de nuevo. O sea, si la persona tiene que rellenar tantas páginas, tratar de que sea más fluido y que no sean tantas veces dándole siguiente, 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 porque eso también abruma al usuario. Eso es una técnica que hay ahora que en realidad los usuarios se quejan mucho de ella, porque a veces tienen que darle 4 o 5 veces siguiente, como si estuvieran haciendo una instalación de algún software, y no tienden a gustarle mucho a los usuarios ese tipo de sistemas con esa metodología. Así que tratemos de evitarlo, mantengamos la opción siempre de 3 clics para poder llegar al lugar donde necesita el usuario. Por lo cual nuestros diseños también deben ir con esa intención.
Bien, lineamiento 4, diseña una pantalla atractiva y agradable. Si los usuarios encuentran que las pantallas son agradables, es probable que sean más productivos, necesitan menos supervisión y cometan menos errores, ¿sí? Entonces, como les decía, hacer una pantalla agradable, la persona que va a trabajar mucho tiempo viendo esa pantalla, eh, la va a ver de una manera fácil. Traten también de usar las opciones de tabulación. Hay muchos que todavía de la vieja escuela que no les gusta usar mucho el mouse, entonces usan el mouse lo necesario, pero los demás siempre le dan tabulación para ir de un campo a otro. Entonces también tomémonos el tiempo cuando sean ya para reorganizar una página, de que la tabulación también le funcione a esa persona y que puedan llegar rápidamente a los campos, ya sea con la técnica que sea, con el mouse, con el teclado, que puedan llegar entonces a incluir la información como sea necesario. El flujo lógico es importante en las páginas. O sea, nunca hagamos unas páginas si no tenemos por lo menos el orden lógico del flujo de la información. Organiza el material para aprovechar de forma que las personas conceptualicen su trabajo de manera que puedan desplazarse con facilidad y por la información que están necesitando en sus pantallas. Bien, preguntas sobre los lineamientos para mantener una pantalla atractiva y para hacer la mejor opciones para hacer un momento de hacer pantallas y formularios. ¿Preguntas? Buenas noches, profesor. Buenas. Profesor, vamos a tener la oportunidad de manejar algunos software de creación de páginas con usted en este curso, no sé. No, porque bueno, básicamente el curso de análisis y diseño está orientado más hacia nosotros como analistas, tratar de organizar esa serie de problemas que se pueden encontrar en una empresa y tratar de colocar lo que son los requerimientos, documentarlos y diseñar. En el momento de diseño, básicamente diseñar prototipos o diseñar las opciones para documentar los requerimientos. O sea, esa es la parte principal de los análisis y diseño. No es tanto diseñar pantallas como para la programación como tal. Digamos, ahora estamos viendo unos temas de alineamiento, pero no nos metemos en el tema de diseño de lleno, ¿sí? Entonces, es más para los prototipos. O sea, este curso es más para los prototipos. Le adelanto un poquito el tema de las Ya, ya. pantallas, pero no es orientado hacia allá, pues, hacia el tema de los diseños de pantalla como tal. Solamente son como tips de análisis, analizando páginas. Exactamente. Como Ok. vamos a hacer diseño, que podría ser diseños en papel o diseños en alguna aplicación, inclusive los diseños, mucha gente lo hacen en Excel, lo hacen en Word, porque solamente es dibujar la pantalla y que el usuario pueda ver más o menos cómo vamos a acomodar los objetos en la pantalla, las listas desplegables, las opciones de detalle, los botones, las búsquedas, o sea, para que ellos puedan ver cómo lo vamos a desplegar. Pero teniendo estos lineamientos en mente, ya nosotros sabemos dónde vamos a ponerle dentro de ese prototipo la visual de los generales del cliente, los botones, ¿sí? Entonces, es más para crear los prototipos como tal, no las pantallas. Recuerden que el analista lo que les deja todo preparado es a los desarrolladores para lo que los desarrolladores ya hagan la programación de eso. Y obviamente, como ahora ya las tendencias son hacia buscar aplicaciones web, normalmente siempre hay un diseñador gráfico que es el que va a hacer este punto de diseñar de manera creativa las páginas, porque las personas obviamente van a necesitar los colores de su empresa, que tenga el mismo patrón que manejan ellos en su página web. Entonces, mucho se da eso y entonces entra un diseñador gráfico ahí, cuando son aplicaciones web, entra un diseñador gráfico siempre a hacer ese trabajo. También ya hay, en estas alturas, hay muchas tendencias que
que te ayudan a que los diseños sean bastante fáciles de hacer, como el Bootstrap, como el mismo CSS, el mismo HTML, ya tienen unas opciones de hacer diseños con algunos estándares que ya es muy sencillo. Entonces los diseñadores gráficos tienen muchas herramientas para hacer ese trabajo. Entonces cuando son ya aplicaciones web, hay un diseñador que siempre debería estar ahí manejando el tema de esos colores y patrones de la compañía. Pero eso sería ya el diseñador y ya el programador, entonces programa todo lo demás. Entonces nosotros como analistas más que todo es para organizar todo el tema de fondo, que es la información, cómo el manejo de esa información y cómo vamos a utilizar esos requerimientos para que salgan tal cual el cliente los quiso. Bien, preguntas. Bien, pasemos entonces a verificar las actividades, que hay algunos que tienen alguna actividad pendiente. No son muchos, la verdad. Bien, esta lista fue lo que me generé después de haber revisado todas las actividades. No le he subido todas las notas, solo tengo algunas notas, así que voy subiéndola de a poco. Bien, el quiz número 1 no encontré en la realización de Ricardo Torres y Saúl Quirós. No sé si están por aquí, pero bueno, aunque si no están y ven la grabación, les indico que la reposición de este quiz se va a hacer el jueves 17 de febrero, aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 11:59 de medianoche van a tener el quiz habilitado, solo el quiz número 1 habilitado ese día, para hacer entonces su reposición. Obviamente tienen puntos de menos por no haberlo hecho en la primera acción, pero por lo menos pueden salvar la mayoría de los puntos de este quiz. Igual entonces yo le voy a pasar un correo recordándoles que el jueves 17 tienen esa oportunidad de reponer. Solo ese día. Ya si se les fue la onda ese día, ya no pueden reponerlo. Bien, el taller número 2, Ricardo Jiménez y Ricardo Torres. No encontré su entrega, la entrega de ese taller, por lo cual tienen hasta el domingo que viene, hasta el domingo 20, para enviarme ese taller. La entrega de ese taller se hará por el mensajero. Ustedes me envían por el mensajero el adjunto del taller y dicen, bueno, taller número 2 pendiente. Y bueno, ahí ya tienen el nombre del estudiante cuando me envían el correo, así que el nombre ya no es necesario. Entonces, me envían el adjunto, me envían el nombre de la actividad también para yo saber de que ya efectivamente es esa actividad que me están entregando. Bien, no son muchos, así que son esos los que tienen pendiente. Igual les voy a enviar un correo solo a ellos para que sepan entonces esta información, para que por si no están aquí y por si no ven la grabación, les llegue al correo. Si efectivamente ya se pierden la oportunidad, no me hacen las entregas en el tiempo que les estoy indicando, bueno, no van a poder salvar los puntos allí. Bien, vamos entonces ahora a ver el proyecto final. Quiero ver si tienen alguna consulta, si hay alguien que me quiere preguntar algo, ha adelantado algo o en lo que van adelantando les surgen algunas otras dudas, entonces podemos aclararlas aquí. ¿Sí? Recuerden entonces, aquí están las secciones. Deben ir ajustando su trabajo a que sea más o menos así. Pueden colocarles más opciones si ustedes quieren, ¿sí? O sea, si ustedes van a colocar más opciones, no tengo problema. Digamos que estas son las opciones mínimas que tienen que cumplir su trabajo. Si ustedes quieren colocarle más opciones, no hay problema, ¿sí? Pero estas son las opciones mínimas que necesitan. En esta sección, la empresa, que ya en este punto, la mayoría de los grupos debería tener su empresa escogida y ya pudieron haber buscado una misión, una visión y una estructura organizacional. Ya, digamos, eso es una investigación que debería ser relativamente rápida, ¿sí? Tampoco hay que inventarle mucho. O sea, ahí se puede buscar una compañía relativamente parecido a lo que les tocó el caso y entonces colocan su visión y su misión acá.
Ya entonces entraría lo que es la planeación del problema, el objetivo general del caso. Obviamente eso, el mismo caso lo debe disponer, cuál es el objetivo. Los objetivos específicos son las pequeñas tareas que van a hacer para poder llegar a completar el objetivo general. La justificación, el mismo caso seguramente habla de la justificación. ¿Por qué tienen que hacer ese trabajo? ¿En qué les ayuda ese trabajo o el desarrollo de ese trabajo? ¿En qué les ayuda a la organización? Esa es básicamente la justificación. Se está haciendo porque las ventas bajaron, o se está haciendo esto, o se va a hacer este desarrollo precisamente porque nos hace falta esto y esto en la organización. ¿Sí? Se han visto disminuido las ventas, etcétera, etcétera. Cosas como esas. Los diagramas de flujo de datos, ya esto lo vimos la semana pasada, la semana antepasada, diagrama de contexto y nivel superior. Y los modelos de negocio, los actores, básicamente, el diagrama de casos de uso, los modelos de requerimiento, cuáles son funcionales y no funcionales. Esto sale de su caso, ¿sí? Esto sí debe salir del caso. El caso dice la problemática, de ahí entonces ustedes van a sacar los requerimientos. Y lo que explicamos hoy está aquí, prototipos de pantallas, de formularios de pantalla. Si su caso indica que necesitan reportes, entonces usted haga prototipo de reportes. Si habla de formularios, haga prototipo de formularios. Si hay prototipo de pantalla, prototipo de pantalla. ¿Sí? Entonces, si su caso no requiere formularios, entonces solamente haga prototipos de pantalla y de reportes. No es necesariamente, si no hay formularios en su caso, entonces solamente haga prototipo de pantalla. No hay problema con eso. Pero sí tienen que tener prototipos de eso. ¿Cuántos prototipos? Yo diría que 3 o 4 requerimientos. Tomen 3 o 4 requerimientos y hagan los prototipos de esos requerimientos. Digamos que les salieron 8 requerimientos. Bueno, no es que no van a hacer prototipos de todos, porque quizás sea mucho. La idea es que yo sepa, que ustedes sepan, hagan un prototipo y entiendan las ventajas que tiene hacer un prototipo. Entonces, escojan 3 requerimientos y hagan 3 prototipos, 3 o 4. Igual, el diagrama de caso de uso, escojan 4 requerimientos y hagan diagrama de casos de uso de esos 4 requerimientos. Igual los casos de uso aquí. ¿Sí? El caso de uso que está básicamente descriptivo, y los diagramas de caso de uso, recuerden que es el dibujito. Lo que es los requerimientos, ahí sí necesito todos los requerimientos. El requerimiento, digamos, sí debe ir, ahí deben de estar todos los requerimientos listados. ¿Sí? El informe de la entrevista, o sea, una descripción de la entrevista que ustedes quieren hacer a la empresa para saber más datos. A esa sí la tienen que hacer, porque eso los va a ayudar a ustedes a que cuando hagan un análisis a una empresa real, ustedes sepan cómo hacer una descripción de una entrevista, de todo el manejo de cómo va a ser la entrevista y qué tipo de entrevista van a hacer. Bien. Preguntas sobre el proyecto final. Recuerden que tienen de aquí a una semana para entregarlo. Ya sería entrega el próximo martes. Ya pasó una semana, por eso digo que en este punto ya debieron haber comenzado, por lo menos en el punto 1. ¿Sí? Tienen una semana, no lo dejen para última hora. Si lo dejan para el último fin de semana solamente, seguramente van a tener que estar corriendo y van a entregar cosas que quizás no estén completas. Eso repercute en su nota. ¿Sí? Entonces, la idea es que si lo pueden hacer, ya debieron haber empezado y ahora les toca quizás las otras partes, hacer los prototipos, hacer los casos de uso, dividirse el trabajo, por eso en grupo, para que se dividen el trabajo. Uno hace el diagrama de caso de uso, otro hace el prototipo, otro hace los casos de uso, el otro saca la lista de requerimientos. Ahí van. Después, con tiempo, se reúnen para unificarlos. ¿Sí? No, nunca pierdan de vista también lo que se evalúa. Digamos, todo lo que está aquí básicamente es el contenido, tiene un 70% de su nota, pero no pueden dejar por fuera la conclusión y la introducción del trabajo, la página de presentación y las referencias bibliográficas. ¿Sí? Todo el contenido que ven acá o que estábamos explicando es el 70% de su nota. La introducción y la conclusión forman parte del 20% más, y ya detalles que deberían ser simples y que no se les debe olvidar, referencia bibliográfica y página de presentación. Les recomiendo verificar bien la página de presentación. Hay veces que me ponen los nombres de los integrantes y que el apellido con minúscula. Ustedes dirán, bueno, eso no es importante. Para mí sí.
nombres y apellidos con mayúscula. Yo no puedo calificar de 5 puntos una página de presentación si los apellidos de la persona están con minúscula. Eso no son 5 puntos. La página de presentación solo lleva los nombres, el nombre de la universidad, la facultad y todos los demás datos. O sea, solo es cuestión de colocar descripciones. Ahí no hay mucho que hacer. ¿Cómo no ponen el nombre correcto de las personas con su nombre y apellido en mayúscula? Entonces, si ustedes no le ponen mayúscula a sus apellidos, no me parece que le están dando la importancia debida a la página de presentación, ni a los nombres y apellidos de su compañero. Entonces tienen menos puntos ahí, ¿sí? Entonces, no vean estos 5 puntos como ganado, ¿no? O sea, tienen que tener la lógica. La referencia bibliográfica también. Referencias bibliográficas de lo que ustedes utilizaron para poder hacer el trabajo. Deben de colocarla acá. Y la introducción y la conclusión también, acuérdense, algo que hagan en grupo ustedes. No me coloquen conclusiones de que Juan concluyó esto, María concluyó otro y Pedro concluyó lo otro. Es un grupo, así que la conclusión háganlo entre todos, ¿sí? Cada uno puede dar su opinión, perfecto, pero al final saquen una sola conclusión. Y bueno, la introducción de su trabajo, así que ustedes lo hacen. Háganlo siempre al finalizar todo. La introducción y la conclusión yo les recomiendo siempre al finalizar el trabajo. Bien, preguntas. Profesor, cantidad de páginas que debe llevar, profe, que se entrega en Word también, ¿verdad? Sí, se entrega en Word. Yo diría que en Word para que yo pueda hacer a las anotaciones más sencillo y se la puede entregar y ustedes vean las anotaciones de una manera más sencilla. Si es en PDF, se me complica un poco. Así que preferiblemente Word. Páginas mínimas no hay, pero ustedes verán que ya hay bastantes temas aquí, por lo cual, digo, no van a entregar menos. Yo no veo menos de 10 páginas acá, o sea, no las veo. Obviamente tendrán que ser más de 10. No tengo máximo porque si pueden entregarme un trabajo de muchas páginas, no veo problema porque tienen que cumplir Todos estos los temas. puntos. Sí, tienen que cumplir todos los puntos, pero solo viéndolo así, deberían ser más de 10 páginas. O sea, yo le pondré un mínimo, que el mínimo no sea menos de 10, el máximo no se los pondría. Recuerden, acá tienen que hacer diagramas, acá tienen que hacer una lista de requerimientos funcionales y no funcionales, tienen que tener prototipo, ¿sí? Entonces, obviamente yo no veo que pueda hacer un trabajo de menos de 10 páginas. Así que, de 10 en adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estimados, si no hay preguntas, vamos a quedar entonces por esta noche hasta acá. Recuerden, la otra semana básicamente no tenemos clases, la otra semana solamente es que ustedes entreguen su proyecto. Puede entregarla a uno por grupo o puede entregarla a todos los del grupo, no importa. Yo en realidad voy a agarrar el primero que reviso del grupo, ya yo le pongo la nota a todos. Eh, por lo cual no espero de que alguien me entregue una cosa y después me diga, no, el mío era el que tenía la última versión. Si me van a dar una última versión porque un compañero lo subió y se le olvidó algo y otro lo subió más actualizado, me tienen que escribir un correo diciendo cuál es el último para yo irme a ese. Pero en realidad, como es un grupo, yo pienso que todos son iguales. Así que puede entregarlo uno, puede entregarlo todos. Ahí no hay tema. Lo único que sí confirmen de que alguno del grupo lo va a entregar. Obviamente ha habido casos en que el grupo o sea, quedaron en que uno lo entregara y el otro dijo, no, yo lo entrego y al final los dos se enredaron y ninguno lo entregó. Confirmen en que alguien del grupo lo entrega. Eso es lo único que les solicito y ya. Tienen hasta el próximo martes antes de medianoche. Obviamente no esperen hasta ese punto. Traten de entregarlo con tiempo para que no haya ningún problema de la plataforma, de la internet, de la luz, lo que sea. ¿Sí? Bien, estimados, entonces cualquier pregunta los voy a seguir y ustedes por el mensajero me pueden escribir. Cualquier tema que tenga que ver con el proyecto todavía me pueden escribir por el mensajero. Yo les contesto tan pronto pueda verlo. Buenas noches y será entonces hasta la próxima. Saludos, chicos.
No, profe. Hasta luego. No.